A cualquier hora del día te ponemos todo lo que quieres escuchar. Radio Cartaya. Y nosotros continuamos en esta mañana y ya saben que hoy es jueves, por lo tanto toca estar con nuestro compañero y amigo José Manuel García, que es periodista de investigación. José Manuel, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer estar contigo nuevamente un jueves en más. Muchas gracias, encantado siempre. Esta es la ruta más misteriosa que siempre tenemos durante la semana y hoy vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me apasiona muchísimo y que son las apariciones marianas. Pues sí, la verdad es que a mí me ocurre igual que a ti, que cuando uno tiene la ocasión pues de ponerse en contacto, se puede ser más creyente o menos creyente. Eso es lo primero que hay un poco que indicar, ¿no? Se puede creer más o se puede creer menos. Yo en cuestiones de creencia obviamente no voy a entrar, pero sí es verdad que hay hechos que cuando menos a uno le quedan la sensación de ser sumamente extraños y no menos extraños porque además son reales, es algo que tenemos ahí, que ocurre y que no solo ocurre sino que para colmo pues sabemos que por diferentes fuentes que son reales, ¿verdad? Por eso, quizás, pues hoy es el día de hablar de algo que a mí particularmente me resulta apasionante, que son las apariciones marianas. Uh-huh. Las apariciones marianas que, se definen como todo aquel encuentro que tiene la persona y que se supone que lo que tiene, lo que ha visto, lo que ha podido ver, pues no es ni más ni menos que una relación directa, una figura que guarda una relación directa, pues con, fíjate qué interesante, con lo que es la Virgen o con lo que en un momento dado puede ser una figura pues llamada, digamos, santa o incluso pues que se le guarde una cierta veneración. Y debido a ello, pues nos vamos a tropezar, por ejemplo, que en Huelva hay apariciones realmente interesantes que tienen mucho que ver en este caso con las apariciones marianas, con la Virgen directamente. Para ello, como primer punto, como primer enclave de los que hoy pues quiero que visitemos, sí, pues nos vamos a ir a un lugar que a mí me resulta francamente sobrecogedor, sobre todo al conocer su historia. Nos tenemos que ir ya a la década de los 80 del pasado siglo XX, cuando en el Repilado, con un entendido de que María iba a dar una prueba de su existencia a la niña Alba Bermúdez Navarro, que tenía 11 años de edad, sí, y que afirmaba desde hace algún tiempo que veía diariamente a lo que era la Virgen María. Ella la decía la Madre de Jesús, y en un sitio muy concreto, junto a un platanero de sombra, situado en la cantina de la estación de ferrocarril, precisamente de esta localidad del Repilado. La niña, que rápidamente fue catalogada de niña vidente, llegó al escenario del acontecimiento vestida de blanco, se situó frente al zapatero y comenzó a rezar con las manos juntas. Aquel día había allí 20.000 personas. Sí. 20.000 personas que se concentraron y que tras varios minutos, ya concluidas las oraciones, unos guardias civiles la cogieron en brazos para conducirla hasta la estación, mientras que la niña lloraba y la madre, muy agitada por aquella intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, de la Guardia Civil, pues la madre gritaba aquello de que mi niña no está loca y mi niña dice que se ha hecho el milagro. Uh-huh. Algunos de los asistentes, fíjate, se desmayaron, otros clamaban al cielo, había súplicas de favores, el resto pues contemplaba estupefacto pues aquella estampa, y la chica, Alba Bermúdez, que era una estudiante por aquel entonces de 5º curso de EGB, pues describió en la visión a una persona, a una mujer muy parecida a la Virgen de Fátima, muy guapa, con una corona en la cabeza,
un vestido blanco, capa azul y con un rosario en las manos juntas sobre el pecho. Precisamente, pues nos encontrábamos ante una situación que recordaba esa aparición, como te comentaba, de la Virgen de Fátima en la aldea portuguesa de Cova de Iria. Sí. Y bueno, era un poco como retrotraerse a aquellos tiempos, por fervor, por todo lo que suponía. El rumor se extiende de que la Virgen iba a dar una prueba de su presencia y te puedes imaginar, aquello atrajo a millares de curiosos, escépticos en unos casos, creyentes en otros. Iban de todas partes de España, de Huelva, desde Sevilla principalmente. Incluso Renfe, ante la demanda de personas que deseaban acercarse a Huelva y de allí al Repilado, organizó trenes especiales que partían de Huelva a las 2:20 de la tarde y tenían previsto el regreso a las 8:20. Incluso el vicario general de la diócesis de Huelva, que por entonces era Ildefonso Caballero, sí, manifestó que era un fenómeno que surgía al margen de la comunidad eclesiástica, ya que se trataba de un movimiento emocional ante el cual la Iglesia se mantenía expectante y prudente al tiempo que escéptica. Sí. Negó que se iniciara una investigación sobre este caso, pero lo que sí es cierto es que en aquella localidad, en el Repilado, pues la verdad es que se vivieron momentos que fueron realmente intensos y realmente fuertes, porque, entre otras cosas, casi todo el mundo miraba hacia aquel lugar por principalmente el movimiento que se estaba creando. Hemos de darnos cuenta que vivimos en un país que se vive de una forma muy intensa todo esto. Hay que recordar las falsas apariciones en este caso, del Palmar de Troya, sí, las apariciones de Garabandal, las primeras fueron en Sevilla, las de Garabandal evidentemente fue en Cantabria, y todo ello pues hace que se viera de una forma crucial, porque era muy importante de cara además al fervor. La Iglesia nunca admitió aquellas apariciones, pero sí es verdad que de alguna forma también trataba de aprovecharse, porque entre otras cosas, incitaba precisamente a todo lo que eran esas creencias. Igualmente, fíjate que nos vamos a encontrar otros tipos de visiones que se tuvieron. Incluso el Monseñor González Moralejo manifestó que ese tipo de hechos se manifestaban en muchas partes del mundo, que la psicología humana era propensa a esas cosas y a sacarle, pues una atención a un suceso que rayaba casi lo extraordinario. El sacerdote del Repilado, pues que era un señor que evidentemente era muy abierto, pues quiso recurrir a gente especializada, incluso tratar de ver, si la niña por sí sola también podía llegar a explicar todo lo que eran aquellas apariciones sin necesidad de que estuvieran sus padres pronto. Y es muy curioso, porque a esa edad, pues que se tiene, digamos, una cierta pureza en cuanto a todo lo que era esta visión de temas religiosos, que creo que no están dentro de los gustos de los niños actuales, por ejemplo. Por aquel entonces quizás sí de una forma más intensa, pero personalmente, aquella chica, pues en cualquiera de los casos hacía siempre las mismas descripciones de aquella mujer. Nuevamente, pues la Virgen decía que se le aparecía a ella. Hubo mucha controversia porque, entre otras cosas, cuando uno acudía a lo que era la casa de aquellas personas y se le preguntaba si se le había aparecido a la Virgen, ella siempre contestaba que sí. Sí. Y que, era muy curioso, porque cuando se iba a aquella casa y aceptaban a franquearte el paso, su padre salía, no respondía normalmente a los saludos, quizás por un hartajo de todo lo que era el fenómeno que se estaba creando. La madre siempre se limitaba a ser muy parca en palabra ante la insistencia de las personas que querían básicamente corroborar el suceso. Sí. Y que, según las manifestaciones, los hechos se dieron a conocer cuando un profesor de la niña fue el primer conocedor del caso y acompañó para que los padres
fueron un poco partícipes de lo que estaba ocurriendo. Es muy curioso porque por aquella época tanto los medios de comunicación, prensa, radio y televisión acudieron al lugar a tratar de entrevistar a las chicas, que no habló mucho, y luego pues sí es cierto que cuando llegaba la hora siempre iban a los pies de aquel árbol a de alguna forma tratar de recibir ese mensaje tan interesante, tan importante, que debía tener como, una vidente, una niña vidente que se dio en aquella ocasión. La niña, fíjate que acudió en varias ocasiones allí escoltada por la policía, por la Guardia Civil, y que de alguna forma también, pues quería decir y venía a decir que todo lo que era esa aparición y todos los mensajes que daba era una verbalización de lo que la Virgen realmente quería manifestar. Y mientras que la niña en aquella estación daba aquellos mensajes, pues junto a su prima, estaba también una gran cantidad de personas con, yo te diría que un interesante bagaje cultural en este tipo de acontecimientos, tratando de sacar conclusiones. Pues sí. Igualmente, se trató allí de construir una pequeña capilla, pero se tildó incluso de dudosa aparición mariana. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, nunca tuvo la ratificación de lo que era la Iglesia. Incluso años después, fíjate que eso fue aproximadamente sobre 1987, pero lo cierto es que cuando se tiene la oportunidad de ir al Repilado y hablar de esta aparición, son muchos los que hoy día también lo ponen en duda. A mí particularmente, yo no estoy aquí para juzgar los hechos, sino en este caso para narrar el misterio de aquellos días. Pero sí es cierto que de los habitantes que había allí, muchas personas dijeron que la familia jamás sacó nada en claro de aquello, jamás se lucró de ello, y que la familia pues no tenía esa maldad como para preparar a mala fe, ni manipular, ni engañar, ni estafar a las personas que estaban allí, que muchos de ellos no dejaban de ser sus convecinos. Sí. Y que la niña, hoy día una mujer, pues hoy día es una persona normal que, entre otras cosas, evita hablar de estos temas y para nada, en este caso, pues trata de incentivar esa polémica. Simplemente, pues también recoger un poco todo lo que eran las diferentes observaciones, de las diferentes visiones que se tenían de un fenómeno tan impactante como el que estaba ocurriendo en este punto, ¿verdad? En el Repilado, Sí. Que no es el único, que también hay que decirlo. Huelva tiene, como te comentaba, un amplio bagaje en este tipo de historia, y también nos tenemos que ir a la zona de Gibraleón para tener otras de esas habituales apariciones que fueron muy sonadas, sobre todo entre el año 1991 y 1993. Sí. Porque, allí se registró pues un movimiento también similar al de la niña del Repilado, ¿verdad? Y que, sin duda alguna, pues se dijo incluso que lo que pasa es que fue un poco más tapada, un poco más silenciada, y que de alguna forma, como te comentaba, era una materia bastante significativa y bastante complicada de analizar. Fíjate que estoy recordando ahora que en la zona de Lepe y de Gibraleón y de Cartaya, pues también se produjo un hecho bastante interesante que ahora me voy a permitir el lujo de contarte, puesto Vale. que nos pilla cerca, ¿verdad? Sí. Nos pilla cerquita y sin duda alguna lo vais a recordar, pero en cuanto a la Virgen de Gibraleón, para cerrar todos los temas que vamos abriendo, Sí. pues recuerdo que aquello fue un 14 de octubre de 1991, cuando ya la prensa local tocaba todo lo que era el tema del movimiento del sol. Fíjate, en Fátima se produjo un movimiento del sol. Yo no sé si recordaréis lo que fue la danza del sol, que eso es imposible, eso no puede danzar, obviamente, ¿no? Pero sí es verdad que el sol se dice que bailó en Fátima, y que aquello creó el estupor y la admiración de todo
el que tuvo la oportunidad de verlo. Indudablemente debe de tener alguna explicación racional, obviamente, pero no se supo dar, y por tanto, como no se supo dar, pues siempre se mantuvo con esa tremenda incógnita y con ese tremendo misterio que tuvo alrededor de él. Pero sí es verdad que en Gibraleón se produjeron unas apariciones que posteriormente fueron tildadas de montaje aparicionista y que fue protagonizada por una vidente, la cual, seguida de una serie de personas, bueno, pues hicieron de unos terrenos próximos al casco urbano un lugar sagrado para ellos, donde reunirse para que la Virgen les hiciera llegar indudablemente su mensaje. Por entonces había pasado poquito tiempo. Hemos de tener en cuenta que desde las apariciones del Repilado en 1987, pues ese movimiento tan particular pues se produjo de alguna forma en otros puntos del mundo, y en Huelva tuvo una especial repercusión porque, vamos a ver, la pedanía del Repilado, muy cerquita a Jabugo, sí, pues hizo que, por la proximidad a lo que es Jabugo, a Lájar, a Aracena, pues se conociera ampliamente y fueran muchas personas las que lo conocieran. Pero allí lo que se dijo era que la Madre de Dios daba una serie de mensajes que habían sido designados para manifestarse a través de la boca de una persona que era la elegida. Un grupo numeroso de personas se reunía en torno a una encina situada en un paraje conocido con el nombre del Alto Micael, y allí, acompañado por una vecina de la localidad olontense, María del Carmen Pérez de la Rosa, pues esa mujer, que denominaban en su entorno con el apelativo cariñoso de María, afirmaba ver en aquella encina a la Virgen y que ésta le hablaba. Y la vidente, bueno, pues se encargaba un poco de llevar el hilo conductor de hablar con la Virgen, y que incluso decía que se le aparecía en su propio domicilio, a quien la instó a cambiar de emplazamiento donde aparecerse, y así pues ella y un grupo de amigos acudían todas las mañanas del mes de agosto, el caluroso mes de agosto, a rezar allí el rosario. Y allí, bueno, pues se aparecía en muchas ocasiones, solo era visto por María, sus mensajes eran muy similares a los habituales, en este caso de apariciones, hablando de penitencia, de castigos, de sacrificio. El modelo a imitar era un poco el de Fátima, sí, y el de Fátima que quizás marcó una tendencia, y esa tendencia es tan interesante, porque ahí es donde entra la presencia de ese sol que bailó, que te comentaba, y a raíz de ahí, bueno, pues iba a producirse el milagro que anunciaría el 13 de octubre de 1991, cuando se especuló con la danza del sol y la congregación de unas 1000 personas que se dieron lugar en aquel sitio mientras que rezaban el rosario, y se pidió a la señora una prueba. Dijo que miraran al sol, que verían su imagen y la de la cruz, y en ese momento pues se dispara la histeria, porque se comenzó a decir que se comenzaron a ver cosas extrañas, hechos milagrosos, giros del sol. Realmente, bueno, pues hay que decir que todo esto pues no sería más que un efecto óptico, ¿verdad? Sí, sí. Y que de alguna forma el sol, como te comentaba, no puede bailar. Pero sí es verdad que María, que también había ejercido alguna vez de curandera, afirmó también ver y tener una imagen del corazón de Jesús que movía los ojos y los labios, y que en parte pues también era algo típico de tener. Todos nos acordaremos de imágenes que lloran, como la imagen en este caso del Cristo de Limpias, que quizás es la que todos tenemos en la cabeza. Sí. Pero las investigaciones se fueron centrando en todo lo que era ese fenómeno, que evidentemente parecía que tenía una clara vinculación a todo lo que narraba aquella señora. Y el 13 de julio de 1993, la ya conocida como Virgen de la Encina, que se había aparecido a la vidente y que ya no volvería a hacerlo, pues parece que dejó su último mensaje, y que todo el mundo de alguna forma hizo que pensara que realmente tras aquello
tras esa aparición que tuvo lugar en este lugar, pues fue realmente un montaje, un fraude, ¿verdad? Muchos lo criticaron porque, entre otras cosas, te puedes imaginar que apelar siempre a la figura de la Virgen o utilizar la figura de la Virgen para este tipo de hechos, pues nunca es grato, nunca es bueno y siempre es criticable, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque se está jugando con temas que son sagrados, y ante los temas sagrados normalmente se reacciona mal. Por eso en el tema de Gibraleón también resultó, bueno, pues particularmente o sensiblemente afectada toda la credibilidad de aquellas personas que fueron al pueblo y que de alguna forma, bueno, prestaron oídos o incluso apoyaron a la vidente, que luego de alguna forma también se vino a descubrir que esa motivación que tenía también era una motivación que, según los investigadores locales, pues tenía un claro carácter económico, es decir, lo que buscaba era un lucro, un ánimo de lucro, como suele ocurrir en este tipo de circunstancias. Eso suele pasar muy a menudo, José Manuel. Totalmente, sí. Totalmente. Se confunde, como decía mi madre, el tocino con la velocidad. Sí. Y habitualmente es terreno abonado a este tipo de cosas, Isabel. ¿Sabes? En una de las supuestas apariciones de la Virgen en Gibraleón, yo estuve presente. Recuerdo que iba yo con mi grabadora y mi micrófono a grabar, evidentemente. Aquello era impresionante, la cantidad de personas, ¿no?, que estaban allí con toda su buena fe, esperando ese milagro. La verdad es que es algo que es muy serio y que no sé cómo hay personas que pueden jugar con ello, ¿verdad? Y no también sé. Por la curiosidad, porque yo reconozco... Sí, yo fui por curiosidad, curiosidad, la verdad. Yo te voy a reconocer mi verdad, ¿no? Yo estuve en aquellas apariciones, porque entre otras cosas a mí me llama mucho la atención, todo lo que sea misterio me llama la atención. No nos vamos a engañar, si no, no estaría aquí hoy, ¿no? Entonces, la verdad es que yo acudí, por aquel entonces, el año 87, el año 93, perdón, pues tendría unos 20 y tantos años, cortos. Y a mí me llamó mucho la atención por lo que yo veía allí, ¿no? Porque siempre a mí me recordaba aquello de, evidentemente, del Palmar de Troya. Yo no te puedo engañar en ese sentido, es decir, a mí me recordaba muchísimo lo que era el Palmar, por los mensajes que daba, por los quejidos de la señora que se ponía, ay, hijitos míos, yo me podría mañana dedicar a esto, ay, hijitos míos, y tú decías, es que a mí esto me suena mucho a Manuel Alonso Corral, me suena mucho a también el que era Clemente Domínguez, no me sale el nombre, Clemente Domínguez, ¿verdad? Me sonaba todo a eso. Entonces yo miraba a la gente a mi alrededor y decía, bueno, y la autoridad eclesiástica no se presenta aquí. No, la autoridad eclesiástica no viene porque dicen que esto no es... Claro, que cuando te dicen aquello y ya vas viendo, también ves cómo la gente empieza a decir, no, es que vamos a construir aquí un santuario y esto va a precisar de todo lo que es aportaciones. Claro, así se empieza. Ya te empiezas a chocar, te empiezas a acordar de las apariciones de Pedrera. Sí. Yo te digo casos de aquí de Sevilla porque son los que tengo más a mano, ¿no? Sevilla, Huelva, Cádiz son mis tres zonas donde yo me suelo mover. Y claro, a mí me recordaba todo esto a eso y yo decía, ¡ay! Qué extraño resulta todo, ¿no? Y había personas vinculadas a la iglesia que también iban, porque aquí hay que decirlo todo, incluso... Hombre, quien es religioso no se pierde la ocasión de acudir a un tema de estos porque, entre otras cosas, oye, quién sabe si vas a ver a la Virgen. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Entonces, eso es importante. No nos podemos engañar. Eso es algo que es significativo para un creyente. Otra cosa es que lo que vayas a ver sea real. Que creo yo que en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero claro, la impresión que uno le daba, tú en este caso que estuviste allí con tu grabadora, grabando y demás, la impresión que uno se llevaba era que, por ejemplo,
María, la actuación que hacía era muy sobreactuada. Sí, sí, totalmente. Vamos, yo recuerdo en ese momento que la verdad es que no me creí nada, absolutamente nada. No, yo salí de allí con, Yo ya te digo, decepcionada. yo por aquel entonces trabajaba aquí en Sevilla, estudiaba ingenieros técnicos industriales, que era lo que yo estaba estudiando por aquel entonces, pero también es verdad que trabajaba en los Palacios, en un medio de comunicación que ya cerró, que se dedicaba precisamente a todo lo que era información en general. Uh-huh. Y yo recuerdo que le dije al redactor jefe, oye, voy a ir a tal tema, ¿te interesa un reportaje? Hombre, claro, sí. Y lo único que tuve de extraño, porque también pasaron cosas extrañas, es que todas las fotos que hice no salió ninguna. Se veló el casete. Vaya. Y no quiso Dios que tuviera ninguna imagen de aquello. Pero sí es verdad que fue lo único. Fíjate, te decía antes que me quería ir a Cartaya. Sí. Porque, hombre, ya que estamos aquí, hombre, claro. no vamos a dedicarle a Cartaya un ratito. ¿Tú te acuerdas? Te tienes que acordar porque si viviste como hemos estado hablando, lo anterior, esto lo viviste también. Sí. Cuando se apareció parecemos el abuelo Cebolleta, ¿eh? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? Ya vamos a ponernos a contar batallitas, ¿eh? Sí. ¿Tú te acuerdas, Isabel? Te tienes que acordar. Cuando se apareció en un tronco de unos invernaderos de Cartaya, la figura de lo que decían que era Jesucristo. Sí, de hecho creo que sigue estando, y si la miras en una posición correcta es totalmente la figura de Jesús, sí, es cierto. Yo me acuerdo porque acudí a aquel lugar, hombre, tú date cuenta, es que aquello fue fruto de un informativo de un telediario y todo, ¿eh? Claro, es que fue la verdad, y es muy llamativa la figura, ¿no? Incluso hay personas que le ponen flores, ¿eh? Yo estuve, cuando surge esta noticia, yo estuve allí, por lo que te he comentado anteriormente, ¿no? Porque, si te dedicas a esto, ya no dedicarme al misterio, ¿no? Sino si te dedicas a la información, cualquier hecho destacado que esté en una zona cercana y que tenga que ver con tu trabajo, pues evidentemente tiene que ser parte de tu trabajo, de lo que tengas que cubrir, ¿verdad? Claro. Entonces yo me acuerdo que cuando surgió, pues yo me acerqué una multitud de personas. Muchas. Y decía, Dios de mi vida, aquí hay un montón de gente. Uh-huh. Y me identifiqué como medio de comunicación. Había un policía que recuerdo que fue súper amable. Oye, deja pasar, muchacho, que viene de Sevilla para hacer una foto y unas cosas. Yo se lo agradecí profundamente. Y recuerdo que cuando estoy allí ante aquella imagen, es como tú decías, se veía mejor de más lejos que de cerca. Claro. Y depende de la situación de donde te coloques, así ves en la imagen. Además está muy cerquita de aquí de la radio, está justo detrás de la ermita de Nuestra Señora de Consolación, que lo vemos mucho. Me acuerdo de aquello y de cómo, ya te digo, la policía local fue súper amable conmigo. Y cómo me lo estuvieron enseñando, me lo estuvieron mostrando. A mí me decía la gente de la policía, me decía, mira, yo en estas cosas no creo, me decía el hombre, ¿no? Porque yo soy creyente, pero yo estas cosas, tú sabes. Me dice, pero mira, si te pones desde esta posición en la que yo estoy y miras así de cejo, exacto, ves a la figura de Cristo. Y es cierto, vamos. Que yo le decía, déjame que voy a probar. Y efectivamente el señor, aparte de que fue súper amable conmigo, ya te digo, me trató de enseñar cómo se veía, cómo no se veía, la foto cómo la tenía que sacar, me decía, mira, espérate, que no te dé la luz. Fue súper amable. Y por aquel entonces también te acordarás, hubo otro fenómeno en Lepe, en los invernaderos de fresa, en los cuales en un plástico los invernaderos, todo el mundo sabe que son plásticos, que lo que hacen es crear una especie de microclima en lo que es la zona. Y yo recuerdo que en un plástico de uno de esos invernaderos, pues lo que surgió fue también una cara que decían que eran también la cara de Cristo, ¿no? Y la verdad, ocurre como en el caso de Cartaya, ¿no?
Sí. Cuando uno la veía en cierta posición decía, leche, es que es verdad. Es que además, José Manuel, me están rectificando, me están mandando WhatsApp, me están diciendo, Isa, recuerda que no era la imagen de Jesucristo, que era la forma de la Virgen, la imagen de la Virgen sí, es verdad, la imagen de Jesucristo, cierto, sí, yo me estoy confundiendo también, era el Lepe, es verdad. En Cartaya, y de hecho le decimos a la Virgen del Palo. Por el hecho exactamente. Yo me confundí porque yo tengo en la cabeza la imagen de la imagen de Lepe. No te preocupes porque yo también por un momento son muchos años y ya me... Y de hecho esta mañana mientras que hablaba contigo he estado repescando las fotos, imagínate, fotos que están escaneadas que yo tengo de aquello, y con la que me he quedado en la retina es precisamente de la de Lepe, pero es cierto, buena la rectificación, sí, porque efectivamente era la Virgen y uno se quedaba como diciendo, Dios de mi vida, es que es verdad, es que era algo, ¿no? Realmente es y sigue siendo la figura porque sigue estando ahí, sí. Y si la ves desde un punto de vista, desde un lugar concreto, ves en la figura perfectamente de la Virgen con las manos, ¿no? Y además, la gente le sigue poniendo flores, ¿eh? Tengo que decirlo que cuando se pasa por delante hay personas que le ponen flores, sí. Fíjate que yo cada vez que voy, que sobre todo en tiempo de verano, y bueno, y alguna otra vez cuando estoy y necesito un tiempo, o para escribir o para concentrarme en un libro, me suelo aislar, me suelo buscar un sitio así afable, conocido, de todo es conocido que mi debilidad está en Huelva y en Cádiz, y yo suelo acudir a estos lugares, ¿no? Y me suelo dar una vueltecita, un paseíto, para ver cómo están las cosas así paranormales, ¿no?, de la Tierra, ¿no? Sí. Y es cierto que todavía se le guarda esa veneración. Ahí no se puede decir, como en los casos anteriores no podemos hablar de fraude, es decir, con la Virgen de Cartaya y con la imagen, en este caso el Lepe, no podemos hablar de fraude, simplemente son, vamos a llamarlo formaciones caprichosas, pareidolias, ¿vale? Sí. Puesto que tampoco tenemos un informe que diga que aquello es un milagro, ni mucho menos. Lo curioso es que nadie la ha quitado de ahí y no creo que nadie la quiera quitar. Porque alcanzan el grado de imágenes populares. Claro. Y entonces, claro, ¿quién quita una imagen popular? Sí, además de incluso de cierto cariño, ¿no? Porque está ahí, cuando pasas con el coche la ves. Claro, fíjate, esta mañana, escribía yo del milagro de Juan Pablo I. ¿Te acuerdas de Juan Pablo I? Sí. Aquel papa que duró tan poquito tiempo. Sí. Bueno, el que dice que mataron. Sí, todo hay que decirlo. Sí. Bueno, pues eso ya en el terreno, evidentemente, de la conspiración. Eso ya no vamos a decir que sea una realidad. Sí, claro. Pero sí es verdad que dentro de ese terreno de la conspiración, pues esta mañana escribía sobre el milagro precisamente de Juan Pablo I, Juan Pablo II ya hace tiempo que lo subieron a los altares, y es muy curioso, Isabel, porque cuando se habla de milagros y se habla de este tipo de historias, siempre lo que hay que tener en cuenta es algo tan importante como también la creencia en el marco en el que se desarrolla. Fíjate, hoy día hay menos milagros que antaño. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Es muy simple, porque hace años simplemente no había la capacidad tecnológica que tenemos hoy. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que si había una persona que tenía una catalepsia profunda, y sabes que una catalepsia te reduce todas las constantes vitales al mínimo. Sí. Bueno, pues si la persona tiene una catalepsia profunda, por ejemplo, parecía muerta, pero no lo estaba. Si ahora llega un señor y te dice, bueno, pues revive, y esa persona revive, pues era un milagro. Sí, básicamente, ¿no? Evidentemente. Que no quiero decir con esto que la resurrección de Lázaro, por ejemplo, fuera un hecho de catalepsia profunda. Ni mucho menos, pero que... Simplemente lo que digo es que puede haber casos en la historia catalogados de milagro que no lo fueran. Entonces, claro, con el pasar del tiempo, ha ido transcurriendo los días, han ido transcurriendo los años, los siglos. Hoy día, cuando se habla de un milagro, son comisiones médicas en función de nuestros conocimientos del siglo XXI, los que se ponen de manifiesto para tratar de
explicar un determinado caso. ¿Y con qué nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos que muchos de ellos tienen una explicación médica, pero antaño no, y antaño a lo mejor las comisiones pues determinaban realmente que fueran un milagro, que fuera un milagro, y muchos de ellos pasaron a la historia como tales, y no lo eran. Hoy día, cuando se habla de un milagro, el milagro de Juan Pablo I, me iba a confundir con el segundo, Juan Pablo I, pues muchas veces se otorga ese poder, ¿verdad? Se dice, oye, pues mira, pues es que en verdad el hombre hizo un milagro. Y hoy día, como te decía, es mucho más complicado. Cuando se da una imagen de estas de las que estamos hablando hoy, que son tan interesantes, ¿verdad? También es verdad que tenemos programas informáticos que nos ayudan, que ven en un momento dado las trazas de las imágenes, tenemos un montón de herramientas de comparación, podemos saber si es un montaje, si no es un montaje. Es todo más complicado, es todo mucho más difícil, y es todo, bueno, pues de alguna forma yo te diría que incluso más dado a la incredulidad que a la credulidad, sobre todo porque cuando la persona se apoya de todas estas herramientas de las que te comento, pues evidentemente es más difícil que te engañen. Pues la verdad es que es un tema que nos podría dar para muchísimo, ¿eh? Me están comentando, porque a medida de que hablo contigo, me están llegando WhatsApp hablando sobre nuestra Virgen del Palo, que además me comentaban, José Manuel, que intentaron quitarla, no sé quién, no sé quién autoridad o el dueño de la finca, no sé, intentaron quitarla, pero el tractorista al que se lo encargaron dijo que no, se negó totalmente en rotundo a quitarla. Claro. Y ahí sí. Lógico. Es lógico. Yo también me hubiera negado. Por lo que ello además implica. Yo sabía que el tema os iba a gustar, sabía que el tema Sí, me están mandando infinidad de WhatsApp. de tocar eso, pues os iba a resultar cuando menos curioso, porque aunque hemos empezado, fíjate que hemos empezado por el repilado. Sí. Nos hemos ido a Gibraleón. Hemos pegado un bucle con toda la zona de Cartaya, y también lo más importante de la aparición que tuvo lugar con esa Virgen del Palo. Y nos hemos desviado finalmente con el tema del EPE, y ahora hablando un poco de forma genérica de todo ello. En cualquier caso, son milagros, son hechos que muchos lo consideran milagrosos, otros que tienen explicaciones naturales y que no dejan de ser parte de ese acervo cultural, parte de ese acervo misterioso que tiene nuestra provincia, nuestra localidad, y que es rica en todo este tipo de fenomenología. Tú sabes en lo que yo pienso, que a lo largo de todo el día, de las 24 horas del día, cada uno de nosotros nos ocurren muchos milagros pequeñitos y no nos damos ni cuenta. Totalmente. La vida en sí misma es un milagro. Sí, son milagros pequeñitos. Y en muchas ocasiones no lo sabemos apreciar, y sin embargo lo es. No los vemos. Pero hay que echar más cuenta a los pequeños detalles. Exactamente. José Manuel, que ha sido un placer hablar contigo. La semana que viene más. La semana que viene mucho más. Eso. Me sumergiré en los incógnitos y en los recónditos temas en este caso de toda nuestra zona de Cartaya, para ver si encuentro más cositas así de este tipo. Vale, que nos va a resultar muy divertido, seguro. Seguro. Un beso muy grande para Sevilla. Buen fin de semana. Igualmente, Isabel, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Adiós. Gracias. Si quieres estar a la última, Radio Cartaya. No dejes de escucharnos.